Un gusto, como decíamos hoy más temprano, poder estar en esta iglesia tan querida que visitaba más frecuentemente cuando estudiaba acá. Hoy dije, sonó medio fuerte, que hacía 30 años que no venía. Hemos venido en otras circunstancias, pero la verdad que después que nos fuimos a Tacuarembó, nos cuesta un poco del Río Negro para arriba arrancar para el sur. Entonces, no fue por nada, esas cosas que van pasando, el tiempo pasa tan rápido, pero siempre es un gozo y una alegría de poder estar. Gracias a Dios que hay otras actividades donde nos podemos ver todos los hermanos durante el año, pero lindo poder estar acá, hermanos, en esta tarde. Les voy a invitar a abrir la Biblia en 2 Corintios capítulo 3, que vamos a pensar ahí. El título del mensaje es Transformados para servir. Y la idea es traer nuevamente a la memoria y ver juntos esta realidad tan preciosa que Dios quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros, los que ya hemos creído en Él, pero también para aquellas personas que aún no han tenido un encuentro con Cristo, de poder ser transformados, impactados por la presencia de Dios en nuestras vidas y de esa manera poder servirles, poder servir a Dios y servir, obviamente, a servir a Dios sirviendo a los demás, ¿no? Y en este capítulo 3 y parte del capítulo 4 que vamos a ver, Pablo presenta en esta epístola a los Corintios esta realidad tan maravillosa y nos trae digamos, nos recuerda un momento en la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, y específicamente de un líder del pueblo de Israel que fue Moisés, que tuvo un encuentro con Dios y fue impactado de manera tremenda al estar en la presencia de Dios. Y de esa manera también el apóstol nos va a traer a nosotros esa figura también y ese recuerdo a los hermanos de Corinto y también para nosotros, que esa realidad también tiene que ser parte de nuestra vida, es parte de nuestra vida, ¿no? Y cuando nosotros queremos ser de bendición para otros, es una realidad, hermanos, que tenemos que estar cerca del Señor y ser impactados por Él. Y para eso hemos sido llamados y redimidos, para poder de esa manera, digamos, bendecir a otros. Entonces, vamos a comenzar leyendo ahí en 2 Corintios capítulo 3. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros o como siervos de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa, porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. El primer punto que quería compartir con ustedes es lo que el apóstol nos trae y nos recuerda los pactos. Dios hizo un pacto con su pueblo Israel y por ende también de alguna manera eso sirvió para toda la humanidad. Todos recordamos la historia a la cual está haciendo referencia acá, cuando Moisés subió al monte con las tablas que Dios le dijo
constrúyete 2 tablas y sube al monte y yo te voy a dar las tablas de la ley. Y lo que hizo Dios allí fue, le dio a Moisés, ¿no? En ese acontecimiento, 40 días estuvo Moisés en la presencia de Dios y Dios le dio la ley, le dio el decálogo, lo que todos conocemos como los 10 mandamientos. Allí Dios establecía cuáles eran los criterios por los cuales, digamos, el ser humano, la humanidad, el pueblo de Israel y también para toda la humanidad, lo que teníamos que cumplir si queremos las demandas del Dios justo y santo para que nosotros podamos acceder a su presencia. Y allí Moisés recibió esas tablas y después de estar en la presencia de Dios durante 40 días, baja con esas tablas y se enfrenta al pueblo, llega al pueblo de Israel y dice que su rostro, acá nos dice la Biblia que su rostro resplandecía. Ese encuentro con Dios impactó, con la gloria de Dios, impactó tanto ¿no? a Moisés que su rostro resplandecía tremendamente. Fue un acto glorioso, fue un acontecimiento glorioso, porque estar en la presencia de Dios, eso que este siervo de Dios pudo realizar, ¿no? Tuvo este privilegio de estar en la presencia de Dios para recibir las tablas de la ley, fue glorioso e impactó de tal manera a Moisés que su rostro, dice, resplandecía. Pero Pablo, lo que nos está mostrando acá la Biblia es que en realidad eso fue glorioso, pero Dios luego va a establecer un pacto aún más glorioso con la humanidad a través del Señor Jesucristo. Porque ese pacto que Dios hizo con el hombre tuvo como resultado la muerte. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos cumplir con las demandas del Dios santo y justo. Dice Romanos capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esos mandamientos, esa ley que fue dada por Dios, sirvió para mostrar nuestra realidad, que somos pecadores delante de Dios y que necesitamos el favor de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, el actuar de Dios de una manera gloriosa nuevamente para poder transformar nuestras vidas. Porque la ley no tiene poder, dice la Biblia, para transformar las vidas. La ley simplemente muestra lo que está mal, pero no tiene poder para transformar nuestras vidas. Qué tremendo hubiera sido si Dios solamente hubiera pactado con la humanidad en ese acontecimiento de Moisés. Solamente quedaría para nosotros una expectativa de condenación, porque no podíamos cumplir con las demandas de Dios. Todos conocemos, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. El primer mandamiento ya es imposible que lo podamos cumplir. Pero Pablo acá nos va a mostrar, ¿no? Y la Biblia nos muestra que Dios realmente en su amor y su misericordia va a establecer un nuevo pacto con la humanidad, con el hombre. No un pacto que mata, no un pacto que me condena, no un pacto que me señala y me dice, vos sos esto. Ya todos sabemos lo que somos. Y cuando nos enfrentamos a Dios sabemos que estamos en deuda delante del Señor. Pero Dios va a hacer este nuevo pacto, que es un pacto de vida que vivifica. Dice Romanos capítulo 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dios va, a través de Cristo, va a establecer, digamos, una nueva ley, en este nuevo pacto, que no va a estar ya escrito en tablas de piedra, sino que Dios va a escribir en los corazones nuestros. Bendito sea Dios que nos ha establecido este pacto a través de su Señor para transformar nuestras vidas. Y eso es lo maravilloso del mensaje del Evangelio, que es un mensaje que transforma las vidas de las personas, de los hombres y de las mujeres, para que podamos servir a otros, tener vidas fructíferas, tener vidas prósperas en el sentido más amplio de la palabra y tener vidas que puedan ser de bendición para los demás e impactar los corazones de las demás personas.
Ese es el impacto. Dice en el versículo 1 al 3, ¿no?, que leímos, el primer punto era los pactos, ¿no? Dios estableció estos dos pactos, pero Dios quiere impactar nuestro corazón. En los primeros 3 versículos, eh, Pablo dice allí: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o acaso necesitamos como algunos cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ustedes, le dice a los hermanos de Corinto, a los creyentes de Corinto, ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leído por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Pablo le había predicado el Evangelio a los hermanos de la iglesia de Corinto. Y Pablo dice que él, a través, ¿no?, de su testimonio, de su palabra predicada, del Evangelio anunciado a ellos había impactado en el corazón de los hermanos de Corinto, de tal manera que había, ¿no?, escrito a través, ¿no?, el Espíritu Santo de Dios había impactado de tal manera en el corazón de los hermanos de Corinto que dice, ustedes son carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y esto es maravilloso, hermanos, porque nos muestra cómo Dios es capaz de, esto lo dijo Pablo, pero esto se extiende a cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios, cómo Dios es capaz de utilizarnos a nosotros a través de la predicación del Evangelio, de anunciar a otros la buena nueva de salvación, cómo nosotros podemos transformar, impactar los corazones de otras personas. Escribir, esto me encanta pensar en esto, ¿no? Cuando, hermanos, cuando nosotros no solamente anunciamos el Evangelio, sino que dedicamos parte de nuestra vida también a discipular a un joven creyente, a alguien que recién comienza en la fe, cuando un padre, una madre, un abuelo, ¿no?, un familiar, un tío empieza a predicar el Evangelio en su familia, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, ¿no? Este trabajo maravilloso y este privilegio que tenemos de poder escribir de alguna manera, no nosotros, sino el Espíritu Santo de Dios, pero Dios obrando a través de nosotros, impactando y transformando la vida de otras personas. Esto es maravilloso, esto es hermoso. Y es un ida y vuelta también, ¿no? Porque ven que Pablo dice acá, dice en el versículo, ustedes son nuestra carta escrita, pero también dice en nuestros corazones, ¿no? Y esto es verdad, ¿no? Cuando uno sirve al Señor, anunciando el Evangelio, discipulando a otro, haciendo que otro crezca en la fe, es un ida y vuelta, porque también se escribe en nuestros corazones, ¿no? Eso es lo maravilloso del obrar de Dios. Crecemos juntos. Acá no es una cuestión de que yo soy el que sé la palabra, de que yo soy el sabio en la palabra y estoy discipulando a otro porque el otro no sabe. No es ese el sistema. El sistema es un crecimiento mutuo. En la iglesia los creyentes crecen mutuamente. Dios ha dado dones a la iglesia para que juntos podamos crecer. No es que hay uno que es superior al otro. Todos somos iguales, ¿no? Y todos tenemos esta posibilidad de ser impactados por Dios, ¿no?, y poder ayudar y bendecir a otros en el crecimiento espiritual. Pero solamente lo podemos hacer y ser, ¿no?, si realmente el Señor realmente impacta nuestros corazones, ¿no? Somos transformados. Debemos ser transformados primero para salvación, ¿no?, aquellos que no conocen al Señor, pero también los cristianos, si queremos de ser bendición para otros, no podemos estar ahí en la retranca, ahí retrasados, ahí quejosos, sino que tenemos que buscar, ¿no?, la presencia del Señor, así como Moisés fue impactado de esa manera tan tremenda, que su rostro brillaba, también nosotros para poder bendecir a otros. Qué lindo que es esto. Leí el otro día una anécdota del famoso, perdón, famoso teólogo británico, ya desaparecido, que se llamaba John Stott, que escribió muchos libros, y uno de sus discípulos le decía a John Stott,
John Stott no se casó ni tuvo hijos, pero le decía a uno de sus discípulos, este discípulo obviamente como John Stott era un hombre, ¿no?, de mucha sabiduría, y tuvo una producción bibliográfica de libros muy grande. Este discípulo de él decía que, bueno, que de alguna manera anhelaba poder tener tiempo y poder dedicar horas de su vida para también escribir libros, ¿no? Capaz que acá hay gente que de repente le gustaría poder escribir libros, ¿no? O tener tiempo para hacer algo así. Y este hombre, Stott, le dijo, porque este discípulo de él tenía una familia, tenía esposa y tenía hijos chicos, y él le dijo, bueno, a mí Dios no me dio hijos, no me dio esposa, no me dio hijos y yo escribo libros, pero tú tienes el deber, este es tu tiempo de escribir en los corazones de tus hijos. Tremenda esa anécdota, ¿no? Tremenda esas palabras que le dijo este hombre, porque realmente, hermanos, es verdad, y es lo que dice acá la Biblia. Nosotros tenemos la posibilidad de impactar y de escribir en el corazón. ¿Qué tipo, a ver, los que tenemos hijos, qué tipo de hijos queremos nosotros que sean? ¿Cómo estamos escribiendo en sus corazones? ¿No? Abuelos que tienen nietos o, ¿no?, o tíos, sobre el que sea, o tú que tienes un amigo o una amiga, ¿no? ¿Qué estamos escribiendo? Y bueno, es parte de ese ministerio que Dios habla, que tenemos los creyentes como ese privilegio tan grande, ¿entiende? Es maravilloso esto. Y entonces, porque nosotros somos los siervos, ¿no? Los siervos. Y como Pablo dice acá, en el versículo 4, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. Acá en Corinto, Pablo tuvo que defender mucho su ministerio, ¿no? Es una carta muy personal de Pablo, donde Pablo tuvo que enfrentar esto que los hermanos de Corinto no sé si tenían dudas o cuestiones, le cuestionaban cosas, pero Pablo realmente se sincera acá y dice, no, realmente la suficiencia de esto no proviene de mí, sino que proviene de quién. La suficiencia proviene de Dios. Esto es tarea de Dios. ¿Nosotros qué somos? Nada más que siervos, dice Pablo. Somos instrumentos en las manos de Dios para poder también escribir en los corazones de los otros, ¿no? De a quien queremos impactar, a quien queremos bendecir, ¿no? Y es el Espíritu Santo el que va a ir escribiendo, ¿no?, esta ley, cumpliéndose también esa profecía que fue dicha en el Antiguo Testamento, ¿no? El profeta Ezequiel, sobre todo, hablando que realmente Dios iba a llegar un día, dicho para Israel, pero dicho para todos, ¿verdad?, de que Dios un día iba a escribir en los corazones la ley en los corazones. Dios, a través del Evangelio, lo que hace es saca nuestro corazón de piedra, como dice el profeta Ezequiel, saca el corazón de piedra, pone un corazón de carne y en ese corazón Dios escribe la ley en nuestros corazones. La ley ahora no está escrita externa de nosotros en un sentido, sino que Dios pone en nuestro propio corazón, el Espíritu Santo, que mora en el creyente, esos deseos de servir y de amar al Señor y por ende serle siervo, ¿no? Y servir al prójimo, ¿no? Y servir al otro, ¿no? Los siervos, como dice Pablo acá, tienen confianza en su labor porque Cristo nos hizo aptos para servir. El ministro del nuevo pacto no tiene ningún mérito en el servicio. Es un incompetente que recibe la competencia de parte del Espíritu Santo, ¿no? Cristo es el ejecutor de esta obra. Cristo es el modelo y Él es el gran ejecutor de este nuevo pacto, ¿no? Cuando el Señor muere en la cruz allí por cada uno de nosotros para sellar con su sangre este nuevo pacto, ¿no?, que no es de la letra, sino que es del Espíritu. Y ahora, gracias a la obra de Cristo, a su muerte, a su resurrección y al perdón que recibimos en Él, podemos entonces ser transformados en instrumentos para el Señor, ¿no? El Señor es el modelo y el ejecutor de la obra y el Espíritu Santo es el que escribe, el que transforma la vida y hace esto realidad en la vida de las personas. ¿Mm? Qué maravilla de esto, ¿no? Qué glorioso lo que experimentó Moisés, pero más glorioso es
lo que experimenta una persona cuando recibe el Evangelio y lo acepta. Eso es tremendo. Y muchas veces no somos conscientes de esta realidad y de este privilegio que tenemos la iglesia, los creyentes, en nuestras manos, de transformar la vida de las personas y de ser instrumentos en las manos del Señor para servir a otros. Dice el versículo 17, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria y en gloria como por el Señor el Espíritu. Dice la Biblia, cuenta en el Antiguo Testamento que cuando Moisés bajó, luego de estar esos 40 días con el Señor y con las tablas de la ley, su rostro era tan resplandeciente que él puso un velo sobre su rostro para que el pueblo no mirara esa gloria que él reflejaba. Cuando subía nuevamente a hablar con Dios, él quitaba ese velo. Bueno, Pablo utiliza, ¿no?, esa figura también para mostrar que el velo está puesto hoy en día en los judíos, en el pueblo de Israel, que muchos de ellos no quieren reconocer que el Señor ya ha venido. Y también un velo ha sido puesto en nuestros corazones. También dice la Biblia, mientras que no creemos, pero como dice allí Pablo más adelante, el Evangelio, ¿no?, cuando nos predican el Evangelio, también, ¿no?, ese velo es quitado y nosotros podemos entender la realidad de nuestro pecado, la necesidad del Salvador, ¿verdad? Y ir a Cristo y recibirlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero qué hermoso lo que dice el versículo 17, que nosotros con el rostro descubierto, ahora los cristianos, contemplando en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Este es el gran propósito de Dios para nuestras vidas, ser transformados de gloria en gloria, ¿no?, en semejanza a su Hijo Jesucristo. Pero para eso hay que contemplar al Señor, ¿no? Así como Moisés tenía estas instancias de estar en la presencia de Dios, también, hermanos, si nosotros queremos reflejar esa gloria del Señor, queremos realmente ser transformados por Él de gloria en gloria, como a veces cantamos, necesitamos mirarnos en ese espejo del Señor Jesucristo, su gloria, y de esa manera ser transformados. Si no tenemos esa visión de nuestra vida, visión en el sentido, ¿no?, de estar cerca del Señor, de contemplarlo, ¿no?, vamos a empezar a decaer en nuestra vida espiritual y nos vamos a empezar a enfriar, ¿no? Y por eso muchas veces perdemos el interés por las cosas del Señor y empiezan todos los problemas que vienen acarreados por eso. ¿Por qué? Porque necesitamos ser impactados por el glorioso rostro, la imagen, la persona, las virtudes. Estoy hablando de esto, no mirar una foto de Cristo, estoy hablando de su persona, de sus virtudes, de su belleza que tenemos, obviamente, que en la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones. Ahora, este servicio, somos transformados, tenemos que ser transformados para servir. Ahora vamos a pensar rápidamente en este servicio nuestro, ¿cómo es? Y vamos a mirar allí el capítulo 4, si me acompañan. ¿Mm? La vida cristiana en este nuevo pacto, ¿no?, el servicio en este nuevo pacto, tiene algunas características. Y todos sabemos, la vida no es fácil. La vida en esta tierra no es fácil, ¿no? La vida que en este mundo es compleja, ¿no? Desgasta de alguna manera. Implica entrega en cualquier aspecto de la vida, pero la vida cristiana especialmente es una vida, como nos dejó ejemplo el Señor, como leíamos hoy en la cena del Señor, es una vida que implica desgaste, muerte, entrega, sufrimiento. Y la gran pregunta que ahora quería plantearles es eso, ¿no? ¿Para quién vivimos y para quién servimos? Porque a veces puede pasar
que cuando quitamos la mirada del Señor, a veces empezamos a servir a otros, incluso a otros dioses, ¿no? O empezamos o a vivir vidas que realmente no son plenas, no son plenas para el Señor. Y Pablo acá en el capítulo 4 muestra esta realidad, la realidad del ministerio cristiano, de la vida cristiana, del servir. Tenemos el privilegio de poder servir al Señor, ¿no? Porque hemos sido transformados por el Evangelio. Pero este servicio tiene algunas características que para terminar quería mencionar con ustedes. En primer lugar, este servicio se realiza en debilidad. Dice el versículo 1 del capítulo 4. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio o este servicio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. A veces, como sabemos, se predica un evangelio que es como muy exitista, ¿no? A veces se escucha por ahí, como que es todo éxito y maravilloso y todo, ¿no? Dinero y cuantas cosas. Cuando uno va a la Biblia, uno ve que vivir la vida cristiana muchas veces, o la mayor parte de las veces, implica otra cosa, ¿no? Implica hacerlo en debilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa debilidad se manifiesta el obrar de Dios. Dice Pablo ahí en el versículo 3 en delante, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, ¿no? El diablo, ¿no? ¿No? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Qué lindo que es esto, ¿no? Nosotros que hemos creído, hermanos, hemos visto el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Hemos visto esta verdad, la hemos abrazado, la hemos hecho nuestra y vivimos por eso y para eso. Por eso estamos acá en esta noche, ¿no? Y deseamos que hubiera más gente en esta iglesia y en todos los lugares donde se predica. Tenemos este privilegio, porque no nos predicamos, dice, a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús, ¿no? Predicar, ¿no? Anunciar el Evangelio realmente es una tarea nuestra, pero es un acto que, ¿no? Es un obrar de Dios. Por eso lo hacemos siempre en debilidad, ¿no? Porque en esa debilidad es cuando se manifiesta el poder de Dios justamente. Pues Dios, dice, versículo 6, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Hay una y otra vez una mención acá al rostro de Cristo. Hay que mirar a Cristo, ¿no? Tenemos que disfrutar del Señor, conocerle, profundizar en Él, porque en Él está lo glorioso. En Él está la suficiencia. En Él es que viene el gozo de poder servir al Señor. Y si estás desanimado, hermano, quizás, y a veces ¿no? con ganas hasta de no venir o dejar o lo que sea, ¿no? Volvamos a mirar el rostro de Cristo, su gloria, porque ahí está, ¿no? Y es Dios ¿no? Dice, de las tinieblas, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Dios, así como un día dijo, sea la luz en el Génesis, y fue la luz, así también Dios un día impactó nuestros corazones y nos iluminó para que pudiéramos conocer a Cristo de la manera que teníamos que conocerlo. Yo, por ejemplo, durante toda mi niñez y parte de mi adolescencia conocía cosas de Cristo, porque fui criado en una religión, ¿no? Pero un día me predicaron el Evangelio y comprendí esta realidad tan preciosa de mi necesidad y de lo que el Señor había hecho por mí. Y ahí empecé a ver esa verdad tan maravillosa, ¿no? Así que, pero esta tarea la hacemos en debilidad, ¿por qué? Porque es una obra de Dios, ¿no? Es una, y en esa debilidad, digamos, se ve el poder de Dios
actuando, ¿no?, en los corazones de las personas. No depende nuestro. Nuestro deber es vivir la vida cristiana, anunciar el Evangelio a otros y poder de esa manera, con el obrar de Dios, poder impactar en los corazones y escribir esas cartas, ¿no?, esas vidas transformadas. ¿Cuántos hermanos también han escrito en nuestros corazones, ¿no? ¿No? Si dedicamos un minuto a pensar quiénes fueron los que influyeron en nuestra vida, dedicaron tiempo, ¿no?, nos moldearon, fueron escribiendo en nuestros corazones estas verdades tan maravillosas, ¿no? Y Pablo incluso dice que todo esto él lo hace en debilidad porque es como algo que le es impuesto, es un imperativo, ¿no? En el versículo 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El resultado de creer, el resultado de la fe puesta en el Señor Jesucristo, debería ser el hablar, ¿no? Esto es hermoso, ¿no? Qué lindo es cuando a veces uno pierde eso a través de los años, ¿no? Pero cuando uno recién conoció al Señor, que uno no tiene ese gozo y esa cosa maravillosa, uno quiere hablarles a otros y que otros hablen, porque creí y por eso también hablé. Es ese imperativo, ¿no? Si no hay imperativo, si no hay fe genuina, no hay necesidad de hablar. Pero cuando yo conozco algo precioso, cuando uno conoce esta verdad tan maravillosa, se nos impone esa necesidad tan hermosa de poder hablar a otros. Pero también este servicio, este ministerio, ¿no?, este ministerio que tenemos, ¿no?, y esta posibilidad de ser siervos de Dios, tenemos que realizarlo también con fidelidad. Dice Pablo en el versículo 2 ahí del capítulo 4, más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Se realiza en fidelidad porque se presenta la palabra de Dios tal y como es, pura, sin vueltas, ¿no?, sino cosas ocultas, ¿no?, realmente como nos fue anunciada, sin astucia, sin adulteración, la palabra de Dios, predicada y anunciada. En este ministerio, en este servicio que le damos al Señor, lo tenemos que hacer, sabemos que se hace en debilidad, pero también con fidelidad, sin adulterar la palabra de Dios, con buena conciencia, dice Pablo, delante de los hombres y delante de Dios, ¿no?, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Pablo predicaba la palabra de Dios fielmente y para eso ponía como testigo no solamente a los hombres, ¿no? Nadie podía decir que estaba adulterando la palabra. La conciencia de los otros, en ese sentido, no podía acusarlo, dice Pablo, pero también, por sobre todas las cosas, ponía como testigo a Dios de que era fiel en la palabra que estaba anunciando. El servicio al Señor también se realiza con total entrega, como dice en el versículo 9, 10, 11, dice allí, hablando de las dificultades en este ministerio, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo lo realizaba con una entrega total y así debe ser, ¿no?, para nosotros, con afrentas de afuera, pero también con afrentas físicas, ¿no?, con oposición física, ¿no?, con aflicciones, con persecuciones, con abandonos, no destruidos, dice Pablo, pero con este desgaste físico incluso, como dice Pablo en el versículo 16,
por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Qué hermosas palabras. Con todas estas dificultades, con todas estas afrentas, sin desfallecer, sin abandonar, sino conscientes de que el hombre exterior se va desgastando, va decayendo, pero sin embargo el hombre interior se va renovando de día en día. Este servicio, hermanos, se realiza para la gloria de Dios, para la alabanza de su gloria, de su gracia, dice el versículo 15. Porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Qué lindo esto. La gracia se extiende. Cuando anunciamos el Evangelio, Pablo dice, la gracia se extiende, se va extendiendo y es como algo que se multiplica, se va extendiendo por medio de muchos. Y esa gracia que se va extendiendo, las personas que van conociendo el Evangelio y que van disfrutando de la gracia de Dios, ¿qué hacen? Elevan acciones de gracias ¿a quién? Para Dios, para la gloria de Dios. No es para ningún hombre, no es nuestro, no es nuestra la suficiencia, como dice el apóstol, ¿no? Así que se realiza para la gloria de Dios y con esta visión de alcanzar más personas, ¿verdad? Dice, se va extendiendo por medio de muchos. Y se realiza finalmente con una perspectiva eterna, ¿no? Con una perspectiva eterna. Dice el versículo 14, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto a ustedes. Y acá Pablo trae en sus palabras la esperanza de la resurrección, ¿no? El apóstol vivía estas situaciones, desgastaba su vida realmente sirviendo al Señor en anunciar el Evangelio, ¿no? Pero aunque se iba desgastando, tenía esta esperanza tan gloriosa, que es verdad central del Evangelio, ¿no? Esta verdad de que un día vamos a resucitar, ¿no? Si el Señor no viene antes, si nos toca pasar por la muerte, nuestro cuerpo va a resucitar. El Evangelio es redentor en su totalidad, ¿verdad? Eso es lo maravilloso. No solamente salva el alma de las personas, sino que es parte central de este mensaje de que un día va a haber una resurrección y nosotros vamos a estar en la presencia de Dios con cuerpos glorificados, ¿no? a su semejanza, con esta esperanza justamente de glorificación. Así que el versículo 17 dice Pablo, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, dice Pablo. Pablo desgastaba su vida, vivía para el Señor bajo esta perspectiva, con la esperanza de la resurrección, aunque su cuerpo se iba deteriorando, con la esperanza de la gloria que vamos a experimentar en la presencia de Dios, que sobrepasa, excede, ¿no? de manera infinita a la aflicción pasajera que podemos sufrir aquí en la tierra, ¿no? Esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y termina en el versículo 18, dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Pablo predicaba el Evangelio, anunciaba la verdad, escribía en los corazones de las personas con esta visión celestial, con esta perspectiva de eternidad, poniendo su vista en las cosas que no se ven, ¿no? Dice, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nos esperan, hermanos, cosas que no podemos ver hoy en día. A veces vivimos muy para lo que se ve,
pero volvamos a recobrar esta perspectiva de que tenemos un futuro glorioso y vivamos con esta perspectiva, ¿no? De las cosas que no se ven, porque lo que no se ve, lo que Dios tiene preparado para nosotros, es tremendo, ¿no? Según lo que nos dice la Biblia. Para terminar, les dejo tres desafíos para cerrar el mensaje. Primer punto, visión eterna. No miremos nuestras dificultades, sino pensemos que es una oportunidad para que se manifieste la gloria de Dios. Así que cada uno sabe las dificultades y las penas que está pasando, pero sepamos o hagamos de ella, pensemos que es una oportunidad para que se manifieste la gloria de Dios. No importa la circunstancia. Sabemos, ¿no? Los creyentes, que, como dice en Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas colaboran o ayudan a bien, ¿no? Qué maravillosa. Tenemos esta visión eterna. No perdamos esta visión, la visión eterna. El segundo desafío es que nuestra vida implica necesariamente una entrega total. Es una entrega total. Este ministerio al cual hemos sido llamados implica entrega total, implica desgaste, implica muchas veces tristeza. Obviamente que es gozo, ¿no? No es toda pálida, como sabemos, la vida cristiana es gozo, ¿no? Es gozo, eso es maravilloso. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Qué texto que me gusta ese. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. A veces uno está abatido ahí, ¿no? Por dificultades, preocupaciones que uno tiene, pero me gusta mucho ese texto. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero implica una vida total, una entrega total. Como esa semilla que pensábamos hoy, que el Señor nos dejó como ejemplo, que cae en tierra, sí, pero si no muere, no lleva fruto. Ahí hay una lección. Y el Señor la dio allí, como pensábamos hoy en la cena. La pregunta es, ¿en qué estamos invirtiendo nuestra vida, no? ¿En qué nos estamos desgastando? Que el Señor nos dice que la ganancia justamente viene a través de la pérdida, ¿no? Esa gran paradoja que el Señor plantea ahí, como mirábamos hoy, que se gana en la vida cristiana perdiendo, ¿no? Algo que el mundo no puede entender, ¿no? Pero estamos hablando de otro tipo de ganancia y de otro tipo de pérdida. Y el tercer desafío es que la obra del Señor, este ministerio, este privilegio que tenemos, hay que hacerlo con humildad y con fidelidad, ¿no? Sirvamos al Señor con humildad y fidelidad, sabiendo que la suficiencia no es nuestra, aunque nos sintamos que no somos capaces, ahí es el mejor terreno donde Dios va a utilizarnos para su gloria, porque como sabemos, cuando hay humildad y fidelidad y sensación de que no lo puedo hacer, incompetencia, entonces ahí Dios actúa. Ese es el mejor terreno. Y termino con una anécdota que le iba a hacer al principio y que tiene que ver con esto de los famosos 30 años. Me acuerdo que, yo no sé si no fue una de las, cuando yo vivía acá en Montevideo, venía, venía frecuentemente, me invitaban a predicar acá, ¿no? Y, y yo era muy jovencito, tendría 20 y pocos años, y uno tiene eso, ¿no? De que cuando vas a predicar, ahora también estaba igual, ¿no? Con esa cosa que uno tiene, eso que sentís que parece que no va a salir nada, que no, que preparaste, pero uno está con esos nervios que son típicos, ¿no? Y me acuerdo que era un domingo muy frío como el de hoy, así, era gris, y tengo bien vívido eso, esas cosas, esas instancias en la vida de uno que uno se acuerda, ¿no? De muchas cosas no me acuerdo. No me acuerdo ese día que prediqué ni nada, pero sí me acuerdo de ese acontecimiento. ¿Por qué? Porque fue un acontecimiento de debilidad donde Dios, de una manera muy sencilla, me dio fortaleza y me fortaleció. Yo estaba en 8 de octubre y Beloni esperando un ómnibus, seguramente para hacer una combinación, pues yo vivía para el lado del buceo por allá, y entonces estaba esperando ahí en una parada, tengo bien la imagen en donde arranca Beloni ahí en 8 de octubre, estaba ahí parado esperando el ómnibus para tomarme y para venir para acá. Era un domingo. Y estaba muy nervioso, no sé si era la primera vez que venía o, bueno, con esos nervios, como les decía, y orando al Señor para que, ¿no?
que el Señor de alguna manera me diera paz, te diera eso, ¿no? Que uno necesita decir, como una confirmación, que este es el mensaje que vas a dar, no eso que por lo menos los predicadores creo que todos sentimos, o cuando vamos a servir al Señor, no solamente los que predican, ¿no? Siempre tenemos eso. Pero no me daba cuenta que yo venía cantando una canción, un himno. Venía en mi cabeza, pero no me daba cuenta, ¿no? Pero el Señor en ese momento como que me dice, ¿no? Me hace darme cuenta, como diciendo, fíjate lo que estás cantando, Carlos. Y lo que estaba cantando era un himno, que no me acuerdo ni cómo empieza, pero sí me acuerdo de esta frase que dice, el frágil varón, aliento que va, su consolación en ti hallará. Tu misericordia no puede faltar y a tu eterna gloria te conducirá. Y esa canción, ese momento que el Señor como que me abrió la cabeza, sencillo, ¿no? Es una experiencia sencilla, pero fue algo que impactó mi corazón. El Señor estaba allí conmigo, como está con todos nosotros, ¿no? Así que vidas fructíferas, vidas impactadas por la gloria de nuestro Señor. Mirémonos en Él como un espejo y seremos transformados de gloria en gloria para su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias por lo que tú eres, oh Dios. Gracias por tu grandeza. Gracias por tu palabra que nos has dejado y nos has revelado estas cosas tan tremendas, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas y haces y quieres hacer. Ayúdanos, como escuchábamos y como pensábamos aquí en tu palabra, realmente a ponernos en tus manos y a poder ser estos instrumentos de esta manera, con humildad, con fidelidad, con entrega en nuestro día a día, en el lugar donde tú nos pones, para que podamos estar, luego de ser impactados por ti, Señor, poder impactar y bendecir a otras personas. Gracias. Gracias porque a pesar de que somos indignos, a pesar de que somos imperfectos, en Cristo tú te dignas a utilizarnos. No utilizas ángeles ni otros seres creados, sino que a nosotros, la raza caída de Adán, condenados a causa de nuestro pecado, pero bendecidos y receptores de tu gracia y de tu amor infinito, por lo que el Señor hizo allí en la cruz, por nosotros. Gracias, Padre, gracias. Bendícenos, bendice a cada uno de los hermanos aquí en Manga, a los que están escuchando, y que tu palabra pueda impactar, Señor, mi corazón y nuestro corazón para tu gloria. Queremos servirte, tú sabes, queremos honrarte, es nuestro deseo. Ayúdanos, te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén.